Gemelos adolescentes desaparecieron en 1987. 27 años después, su madre hace un hallazgo perturbador. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La tarde del 15 de junio de 1987 comenzó como cualquier otro día de verano en Cedar Falls, Iowa. El sol brillaba intensamente sobre esta tranquila ciudad del medio oeste estadounidense, donde las familias se conocían entre sí y los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes. Nada presagiaba que este día se convertiría en una pesadilla que marcaría para siempre a la familia Johnson y a toda la comunidad. Emily y Ethan Johnson, gemelos de 17 años, se preparaban para lo que sería su última tarde juntos. Ambos habían terminado recientemente su penúltimo año en Cedar Falls High School y disfrutaban de las vacaciones de verano con la típica despreocupación de la adolescencia. Emily, una joven vibrante con cabello castaño y ojos verdes, era conocida por su personalidad extrovertida y su pasión por la fotografía. Ethan, su hermano gemelo, compartía sus mismos rasgos físicos pero poseía una personalidad más reservada, destacándose por su habilidad en las matemáticas y su amor por la mecánica automotriz. La madre de los gemelos, Jennifer Johnson, de 37 años, trabajaba como enfermera en el hospital local. Ese día había salido temprano de su turno para disfrutar del fin de semana junto a sus hijos. Su esposo, William, se encontraba en un viaje de negocios que lo mantendría fuera de la ciudad durante una semana. Jennifer recuerda perfectamente los últimos momentos que pasó con sus hijos. Emily estaba emocionada por una cita doble que había planeado, mientras que Ethan parecía nervioso pero expectante ante la perspectiva de pasar tiempo con una chica que le gustaba desde hacía meses. La cita había sido organizada para las 4 de la tarde en el Parque Municipal de Cedar Falls, ubicado junto al pintoresco lago que daba nombre a la ciudad. Emily había conocido a Ashley, una estudiante de intercambio de 16 años, en su clase de arte, y rápidamente se habían hecho amigas. Ashley había sugerido que Emily trajera a su hermano para conocer a su primo Joshua, de 18 años, que estaba visitando la ciudad durante el verano. La propuesta había entusiasmado a Emily, quien siempre buscaba oportunidades para que su tímido hermano socializara más. Jennifer había observado a sus hijos prepararse con el cuidado típico de los adolescentes en su primera cita importante. Emily se había cambiado de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido amarillo que contrastaba hermosamente con su cabello castaño. Ethan, por su parte, había elegido una camisa azul clara que Jennifer le había regalado en su cumpleaños. Ambos lucían radiantes y llenos de expectativas mientras se despedían de su madre alrededor de las 3:30 de la tarde. Los gemelos habían decidido ir al parque en sus bicicletas, un medio de transporte que utilizaban habitualmente para moverse por Cedar Falls. Las bicicletas, regalos de Navidad del año anterior, eran prácticamente idénticas, modelos de 10 velocidades en color azul metálico, con pequeñas diferencias que solo la familia podía distinguir. Emily había decorado la suya con calcomanías de flores, mientras que Ethan había añadido un reflector adicional para sus paseos nocturnos. El Parque Municipal de Cedar Falls era un lugar emblemático para los habitantes de la ciudad. Construido en los años 1960, contaba con amplias áreas verdes, senderos para caminar, un pequeño muelle de madera que se extendía hacia el lago, y varias mesas de picnic bajo la sombra de robles centenarios. Durante los fines de semana, especialmente en verano, el parque se llenaba de familias que disfrutaban del aire libre, parejas que paseaban por los senderos, y adolescentes que se reunían en grupos para socializar. Según las investigaciones posteriores, Emily y Ethan llegaron puntualmente al parque alrededor de las 4 de la tarde. Varios testigos los vieron estacionar sus bicicletas cerca del área de juegos infantiles y caminar hacia las mesas de picnic donde supuestamente los esperaban Ashley y Joshua. Sin embargo, aquí comenzaba el primer misterio que la policía no pudo resolver inmediatamente. Ashley y Joshua nunca aparecieron en el parque ese día. Los primeros indicios de que algo había salido mal surgieron cuando Jennifer esperó hasta las 8 de la noche sin recibir noticias de sus hijos. Los gemelos tenían la costumbre de llamar si iban a llegar tarde, especialmente Ethan, quien era muy responsable con los horarios establecidos por sus padres. La preocupación de Jennifer se intensificó cuando intentó contactar a Ashley sin éxito, ya que la familia anfitriona del estudiante de intercambio no sabía nada sobre los planes de ese día. A las 9 de la noche, Jennifer decidió conducir hasta el parque municipal para buscar a sus hijos. Lo que encontró la llenó de una angustia indescriptible. Las 2 bicicletas de Emily y Ethan estaban abandonadas cerca del área de juegos, pero no había rastro de los gemelos. Las bicicletas parecían haber sido dejadas con prisa, ya que no estaban aseguradas con los candados que los jóvenes siempre utilizaban. Los cascos, que Jennifer siempre insistía en que usaran, yacían en el suelo junto a las bicicletas. Jennifer inmediatamente contactó al departamento de policía de Cedar Falls. El oficial de turno, el sargento Michael Thompson, un veterano de 20 años en la fuerza policial local,
respondió personalmente a la llamada. Thompson conocía a la familia Johnson y sabía que Emily y Ethan no eran el tipo de adolescentes que se metían en problemas o que desaparecían sin avisar. Su instinto le decía que la situación era grave desde el primer momento. La búsqueda inicial se concentró en los alrededores del lago y el parque. Voluntarios de la comunidad se unieron rápidamente a los esfuerzos, utilizando linternas para peinar cada rincón del área. El lago fue sondeado con equipos especializados, temiendo el peor escenario posible. Sin embargo, no se encontró evidencia alguna de que los gemelos hubieran estado cerca del agua ese día. Durante las primeras horas de investigación, surgió un detalle inquietante que cambiaría el rumbo de la búsqueda. Margaret Wilson, una residente de 65 años que vivía en una casa con vista al parque, reportó haber visto un automóvil verde metálico estacionado en el área durante la tarde del 15 de junio. Según su testimonio, el vehículo había permanecido allí durante varias horas, lo cual había parecido extraño porque el conductor no parecía estar disfrutando del parque como otros visitantes. Margaret describió el automóvil como un sedán de mediados de los años 80, posiblemente un Chevrolet o Ford, de color verde metálico con ciertos signos de desgaste. Lo que más le había llamado la atención era que el conductor parecía estar observando a las personas en el parque, especialmente a los jóvenes. Aunque no pudo ver claramente al conductor debido a la distancia, recordaba que se trataba de un hombre de mediana edad que parecía estar solo en el vehículo. Este testimonio adquirió mayor relevancia cuando otros residentes confirmaron haber visto el mismo automóvil verde en el vecindario durante los días previos al 15 de junio. Sara Martínez, una madre de familia que vivía a 2 cuadras del parque, recordó haber notado el vehículo estacionado en su calle al menos 3 veces durante la semana anterior. En cada ocasión, el automóvil permanecía allí durante periodos prolongados sin que el conductor saliera del vehículo. La investigación inicial también reveló inconsistencias en la historia de Ashley y Joshua. Cuando la policía logró contactar a Ashley 2 días después de la desaparición, la joven negó categóricamente haber hecho planes con Emily para ese día. Su familia anfitriona confirmó que Ashley había estado en casa toda la tarde del 15 de junio, ayudando con tareas domésticas. Más perturbador aún, Ashley insistió en que no conocía a ningún primo llamado Joshua, y que nunca había mencionado a Emily la posibilidad de una cita doble. Esta revelación dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. Si Ashley no había organizado la cita, ¿quién había convencido a Emily de ir al parque? ¿Cómo habían los gemelos recibido información sobre una cita que nunca había sido planificada? Las respuestas a estas preguntas sugerían la posibilidad de que alguien había engañado deliberadamente a los gemelos para atraerlos al parque esa tarde. El análisis de la habitación de Emily reveló pistas adicionales que intensificaron la preocupación de los investigadores. En su escritorio, la policía encontró una nota escrita con la letra de Emily que detallaba los planes para la cita del 15 de junio. La nota incluía información específica sobre Ashley y Joshua que posteriormente se demostró falsa. Más inquietante aún, la nota parecía haber sido escrita basándose en una conversación telefónica que Emily había tenido la noche anterior a su desaparición. Jennifer confirmó que Emily había recibido una llamada telefónica alrededor de las 8 de la noche del 14 de junio. Según recordaba, Emily había parecido emocionada después de la llamada y había mencionado que Ashley había llamado para finalizar los detalles de la cita doble. Sin embargo, cuando la policía verificó los registros telefónicos de la familia anfitriona de Ashley, no se encontró evidencia de que la llamada hubiera sido realizada desde esa residencia. A medida que la investigación progresaba, surgió un patrón perturbador que conectaba la desaparición de los gemelos Johnson con otros incidentes similares en la región. El detective Thompson descubrió que durante los 2 años anteriores, al menos 4 adolescentes habían desaparecido en un radio de 100 millas alrededor de Cedar Falls. En cada caso, los jóvenes habían sido vistos por última vez en áreas públicas como parques o centros comerciales, y en 3 de los casos, testigos habían reportado la presencia de un automóvil verde metálico en las inmediaciones. Este descubrimiento transformó lo que inicialmente había sido tratado como un caso de personas desaparecidas en una investigación de posible secuestro serial. El FBI fue contactado y envió agentes especializados para asistir en la investigación. Los recursos se multiplicaron, y la búsqueda se expandió para incluir un área mucho más amplia que el perímetro original del parque y sus alrededores. Mientras la investigación se intensificaba, Jennifer Johnson se encontraba en un estado de angustia constante. Los días se convertían en semanas sin noticias de Emily y Ethan, y cada pista que parecía prometedora eventualmente conducía a callejones sin salida. La comunidad de Cedar Falls se mantuvo unida en torno a la familia Johnson, organizando búsquedas voluntarias y manteniendo viva la esperanza de que los gemelos fueran encontrados sanos y salvos. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que el automóvil verde metálico que había sido visto en el parque no era simplemente una coincidencia. El vehículo y su conductor tenían una conexión directa con la desaparición de Emily y Ethan Johnson,
una conexión que no sería descubierta hasta décadas después, cuando nuevas tecnologías y un descubrimiento inesperado en el sótano de la casa familiar finalmente revelarían la terrible verdad sobre lo que había ocurrido en esa tarde soleada de junio de 1987. La búsqueda intensiva de los primeros días gradualmente dio paso a una investigación más metodical, pero las pistas seguían siendo escasas y contradictorias. Lo que los investigadores no podían imaginar era que estaban enfrentándose a un depredador mucho más calculador y peligroso de lo que cualquiera había anticipado, alguien cuya presencia en Cedar Falls había pasado completamente desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Los días siguientes a la desaparición de Emily y Ethan Johnson se convirtieron en una carrera contrarreloj para el Departamento de Policía de Cedar Falls. El detective Michael Thompson, ahora a cargo de la investigación, se enfrentaba a la presión de una comunidad conmocionada y una familia desesperada por respuestas. Lo que inicialmente había parecido un caso que se resolvería rápidamente, comenzó a revelar una complejidad que desafiaba todos los protocolos estándar de investigación. La primera semana de investigación intensa produjo una avalancha de información contradictoria. Los residentes de Cedar Falls, motivados por la cobertura mediática del caso y la recompensa ofrecida por la familia Johnson, comenzaron a reportar avistamientos de los gemelos en lugares tan diversos como estaciones de autobuses a cientos de millas de distancia, centros comerciales en estados vecinos, e incluso en fotografías borrosas tomadas por turistas en parques nacionales. Cada reporte requería verificación y seguimiento, consumiendo recursos valiosos y tiempo que los investigadores sabían que era crucial en casos de personas desaparecidas. El detective Thompson y su equipo trabajaban turnos de 16 horas diarias, persiguiendo pistas que invariablemente resultaban ser casos de identidad equivocada o información errónea proporcionada por testigos bien intencionados pero confundidos. El caso más prometedor surgió el 23 de junio, cuando una familia que regresaba de vacaciones en Minnesota reportó haber visto a dos jóvenes que coincidían con las descripciones de Emily y Ethan en una estación de servicio cerca de la frontera estatal. Según el testimonio, los jóvenes parecían estar en compañía de un hombre de mediana edad que conducía un automóvil oscuro. La familia había tomado nota del incidente porque los jóvenes parecían incómodos y retraídos, lo cual contrastaba con la actitud jovial del hombre adulto. Thompson viajó personalmente a Minnesota para investigar este avistamiento. Durante 3 días, peinó la zona con agentes locales, entrevistó a empleados de estaciones de servicio y revisó las cintas de seguridad disponibles. Sin embargo, las grabaciones de video de la época tenían una calidad limitada, y aunque se identificó a dos jóvenes en las imágenes, la resolución era insuficiente para confirmar que se tratara de los gemelos Johnson. Mientras tanto, la búsqueda del automóvil verde metálico se había convertido en una prioridad máxima. El Departamento de Vehículos Motorizados de Iowa proporcionó una lista de todos los propietarios registrados de vehículos que coincidían con la descripción proporcionada por Margaret Wilson. La lista incluía más de 300 automóviles en un radio de 200 millas alrededor de Cedar Falls, y cada propietario tenía que ser localizado e interrogado. El proceso de eliminación fue meticuloso pero frustrante. La mayoría de los propietarios de automóviles verdes metálicos eran ciudadanos respetables con coartadas sólidas para la tarde del 15 de junio. Algunos habían vendido sus vehículos años antes, otros habían estado fuera del estado durante el periodo relevante, y unos pocos habían fallecido, eliminándolos automáticamente como sospechosos. Sin embargo, uno de los nombres en la lista llamó inmediatamente la atención de los investigadores: David Richardson, de 34 años, propietario de un Chevrolet Malibu verde metálico de 1983. Richardson había comprado el vehículo en abril de 1987, apenas 2 meses antes de la desaparición de los gemelos. Lo que hizo que Richardson se destacara no era solo la coincidencia temporal, sino su historial criminal. Los registros policiales revelaron que David Richardson tenía antecedentes por agresión menor y acoso, aunque nunca había sido condenado por delitos graves. Más preocupante aún, había sido interrogado en 1985 como parte de una investigación sobre el acoso a estudiantes de secundaria en Des Moines, aunque los cargos nunca fueron presentados debido a la falta de evidencia concreta. Cuando los detectives intentaron localizar a Richardson para interrogarlo, descubrieron que había abandonado su apartamento en Cedar Falls el 18 de junio de 1987, apenas 3 días después de la desaparición de los gemelos. Su casero reportó que Richardson había cancelado su contrato de arrendamiento abruptamente, pagando las penalidades correspondientes en efectivo y retirando todas sus pertenencias durante la noche. Esta revelación transformó a Richardson de un sospechoso potencial en el principal objetivo de la investigación. El hecho de que hubiera abandonado la ciudad tan pronto después de la desaparición de Emily y Ethan no podía ser una coincidencia. Thompson emitió una orden de búsqueda a nivel nacional para localizar a Richardson y su vehículo verde metálico. La búsqueda de Richardson reveló un patrón inquietante de comportamiento nómada. Los registros indicaban que había vivido en al menos 8 ciudades diferentes durante los 5 años anteriores a 1987,
permaneciendo en cada ubicación entre 6 meses y un año antes de mudarse repentinamente. En cada ciudad, había trabajado en empleos de baja calificación que no requerían verificaciones exhaustivas de antecedentes, almacenes, estaciones de servicio y trabajos de construcción temporal. Más alarmante aún, cuando Thompson contactó a los departamentos de policía en las ciudades donde Richardson había vivido, descubrió que al menos 3 habían experimentado casos no resueltos de adolescentes desaparecidos durante los periodos en que Richardson había residido allí. En 2 de esos casos, testigos habían reportado haber visto un automóvil verde en las inmediaciones donde los jóvenes habían sido vistos por última vez. El caso de Kansas City fue particularmente perturbador. En noviembre de 1985, una adolescente de 16 años llamada Lisa había desaparecido después de salir de la escuela. Según el reporte policial, Lisa había mencionado a sus amigas que un hombre mayor la había estado siguiendo durante varias semanas, acercándosele en un automóvil verde y ofreciéndole aventones que ella había rechazado consistentemente. Lisa desapareció un viernes por la tarde y nunca fue encontrada. En Omaha, Nebraska, donde Richardson había vivido durante el invierno de 1986, un adolescente de 17 años había desaparecido en circunstancias similares. El joven había salido de casa para encontrarse con amigos en un centro comercial, pero nunca llegó a su destino. Testigos en el centro comercial reportaron haber visto a un joven que coincidía con su descripción hablando con un hombre adulto cerca de un automóvil verde en el estacionamiento. Estos patrones sugirieron a los investigadores que estaban lidando con un depredador serial que había perfeccionado sus métodos durante años. Richardson parecía seleccionar víctimas jóvenes vulnerables, ganarse su confianza a través de encuentros repetidos, y luego utilizar engaños para atraerlas a situaciones donde pudiera controlarlas completamente. La investigación de los métodos de Richardson reveló una sofisticación perturbadora. En Cedar Falls, había trabajado como empleado de mantenimiento en una empresa de telecomunicaciones, un trabajo que le daba acceso a registros telefónicos y le permitía comprender cómo funcionaban los sistemas de comunicación local. Los investigadores teorizaron que esto podría explicar cómo había logrado hacer la llamada telefónica que convenció a Emily de que Ashley había organizado la cita doble. Thompson descubrió que Richardson había tenido acceso a información personal sobre muchas familias en Cedar Falls a través de su trabajo. Los registros de la empresa mostraban que había realizado instalaciones y reparaciones en docenas de hogares durante los meses anteriores a junio de 1987, incluyendo casas en el vecindario donde vivían los Johnson. Aunque no había registro de que hubiera trabajado específicamente en la casa de los Johnson, había estado en casas adyacentes y podría haber observado las rutinas familiares desde esas ubicaciones. La comprensión del modus operandi de Richardson proporcionó a los investigadores una imagen más clara de cómo podría haber ocurrido la desaparición de Emily Eason. Sin embargo, entender sus métodos no los acercaba más a localizarlo o a descubrir que había sido de los gemelos. Richardson parecía haberse desvanecido sin dejar rastro después de abandonar Cedar Falls. Los esfuerzos para rastrear a Richardson se intensificaron cuando el FBI se involucró oficialmente en el caso en agosto de 1987. Los agentes federales tenían recursos y conexiones que el Departamento de Policía local no podía igualar, incluyendo acceso a bases de datos nacionales y la capacidad de coordinar investigaciones entre múltiples estados. El perfil psicológico desarrollado por especialistas del FBI describía a Richardson como un individuo altamente inteligente y organizado, capaz de planificar meticulosamente sus crímenes y evitar la detección durante periodos prolongados. El perfil sugería que probablemente había desarrollado identidades falsas o había encontrado formas de vivir fuera del sistema de registros oficiales. A medida que 1987 se convertía en 1988, y luego en 1989, la esperanza de encontrar a Emily y Eason vivos comenzó a desvanecerse gradualmente. Jennifer Johnson se negaba a aceptar que sus hijos estuvieran muertos, pero la realidad estadística era implacable. Después de los primeros meses, las posibilidades de encontrar víctimas de secuestro con vida disminuían drásticamente. La investigación continuó, pero con recursos reducidos. Thompson, ahora promovido a teniente, mantenía el caso activo, pero otros crímenes requerían atención inmediata. El caso de los gemelos Johnson se convirtió en lo que los investigadores llamaban un caso frío, activo en teoría, pero sin pistas activas que perseguir. Jennifer Johnson, mientras tanto, había tomado sus propias medidas. Había hipotecado su casa para contratar investigadores privados, había viajado personalmente a varias ciudades siguiendo pistas no verificadas, y había establecido una fundación dedicada a encontrar niños desaparecidos. Su dedicación incansable mantuvo el caso en la conciencia pública local, pero incluso sus esfuerzos heroicos no produjeron avances significativos. En 1990, 3 años después de la desaparición, surgió lo que parecía ser una pista prometedora. Un hombre llamado Robert Martínez contactó a la policía de Cedar Falls desde una prisión en Texas,
afirmando tener información sobre David Richardson y el paradero de los gemelos Johnson. Martínez, que cumplía una sentencia por robo a mano armada, insistía en que había conocido a Richardson en una prisión estatal en 1988 y que Richardson había confesado haber estado involucrado en las desapariciones. Thompson viajó a Texas para entrevistar a Martínez, esperando finalmente obtener el avance que había estado buscando durante años. Sin embargo, la entrevista reveló inconsistencias significativas en la historia de Martínez. Sus descripciones de Richardson no coincidían con las conocidas por los investigadores, y muchos de los detalles que proporcionó sobre los crímenes habían sido publicados en periódicos, sugiriendo que había construido su historia basándose en información pública disponible. Más tarde se descubrió que Martínez había intentado intercambiar su supuesta información por una reducción de sentencia, un patrón común entre prisioneros que fabrican historias sobre casos notorios. Su testimonio fue descartado como no confiable, y una vez más, la investigación llegó a un callejón sin salida. Para finales de 1990, el caso de Emily y Ethan Johnson había alcanzado un punto de estancamiento total. David Richardson permanecía desaparecido, los gemelos no habían sido encontrados, y no habían surgido nuevas pistas significativas en más de un año. El Departamento de Policía de Cedar Falls mantuvo el caso técnicamente activo, pero los recursos dedicados a él se habían reducido a revisiones periódicas de archivos y seguimiento de pistas ocasionales que invariablemente resultaban ser falsas alarmas. Lo que nadie podía anticipar era que las respuestas que habían eludido a los investigadores durante años estaban más cerca de casa de lo que cualquiera había imaginado. David Richardson no había desaparecido en el vasto territorio estadounidense como todos habían asumido. En cambio, había encontrado una forma de permanecer cerca de la escena de sus crímenes, observando desde las sombras mientras la investigación se desviaba gradualmente hacia direcciones que lo alejaban cada vez más de la atención de las autoridades. 27 años habían transcurrido desde aquella tarde fatídica de junio cuando Emily y Ethan Johnson desaparecieron sin dejar rastro. La casa familiar en Maple Street, donde una vez resonaron las risas de los gemelos adolescentes, había permanecido prácticamente intacta desde 1987, convertida en un santuario silencioso de recuerdos que Jennifer Johnson no había logrado abandonar. Jennifer, ahora de 64 años, había envejecido prematuramente bajo el peso de una pérdida que nunca había podido procesar completamente. Su cabello, una vez castaño brillante, se había vuelto completamente gris, y las líneas de preocupación que habían aparecido durante las primeras semanas de búsqueda se habían profundizado hasta convertirse en surcos permanentes en su rostro. A pesar de haber recibido innumerables sugerencias de familiares y amigos para que vendiera la casa y comenzara una nueva vida en otro lugar, Jennifer se había aferrado a la propiedad con la esperanza de que algún día sus hijos regresaran a casa. La comunidad de Cedar Falls había cambiado significativamente durante las casi 3 décadas transcurridas. Muchas de las familias que habían participado en las búsquedas iniciales se habían mudado, y una nueva generación de residentes había ocupado las casas del vecindario. Sin embargo, los residentes más antiguos aún recordaban el caso de los gemelos Johnson, y el nombre de David Richardson ocasionalmente resurgía en conversaciones cuando ocurrían crímenes similares en la región. El detective Michael Thompson, ahora retirado del Departamento de Policía de Cedar Falls, había mantenido contacto esporádico con Jennifer a lo largo de los años. Aunque el caso oficialmente permanecía abierto, la realidad práctica era que se había convertido en uno de los muchos casos fríos que ocupaban espacio en los archivos del departamento sin generar actividad investigativa regular. La decisión de Jennifer de limpiar el ático de su casa esa primavera no había sido planificada. Durante el invierno anterior, una tormenta particularmente severa había causado una pequeña filtración en el techo, obligándola a revisar las pertenencias almacenadas en el espacio superior de la vivienda para verificar posibles daños causados por la humedad. El ático de la casa Johnson había servido como depósito de recuerdos familiares durante décadas. Cajas de fotografías navideñas, decoraciones estacionales, ropa de invierno, y innumerables objetos que habían perdido su utilidad práctica pero conservaban valor sentimental llenaban el espacio bajo el techo inclinado. Jennifer había evitado conscientemente organizar este espacio durante años, temiendo enfrentarse a los recuerdos dolorosos que sabía que encontraría allí. Entre las cajas que revisó esa tarde de abril, Jennifer encontró una que no recordaba haber guardado personalmente. La caja, de cartón marrón y marcada con la fecha 1987 en tinta descolorida, había estado oculta detrás de un antiguo árbol de Navidad artificial y varias maletas que no habían sido movidas en décadas. Al abrir la caja, Jennifer descubrió que contenía pertenencias personales de Emily que aparentemente habían sido empacadas poco después de la desaparición, probablemente por algún familiar bien intencionado que había querido proteger a Jennifer del dolor de manejar esos objetos en los días inmediatamente posteriores a la tragedia. El contenido de la caja incluía diarios personales de Emily de 1986 y principios de 1987, álbumes de fotografías de sus actividades escolares, cartas de amigas de intercambio epistolar, y varios objetos personales como joyas,
perfumes y pequeños recuerdos que la adolescente había coleccionado. Jennifer se sentó en el suelo del ático, rodeada por estos vestigios de la vida interrumpida de su hija, experimentando una mezcla de dolor renovado y conexión nostálgica con los recuerdos de Emily. Mientras examinaba cuidadosamente cada objeto, Jennifer encontró algo que inmediatamente captó su atención: un sobre blanco sellado, escondido entre las páginas de uno de los diarios de Emily. El sobre contenía una carta escrita con la letra inconfundible de su hija, pero fechada apenas una semana antes de la desaparición. La carta de Emily revelaba información que nunca había sido compartida con sus padres o con los investigadores. Emily describía haber notado un automóvil verde que parecía seguirla durante las últimas semanas antes de su desaparición. Según su relato, el vehículo aparecía frecuentemente cerca de la escuela, en el centro comercial donde Emily trabajaba los fines de semana, e incluso en su propio vecindario. Lo más inquietante de la carta era la descripción detallada que Emily hacía del conductor del automóvil. Describía a un hombre de aproximadamente 40 años, con cabello castaño y bigote, que parecía estar observándola específicamente a ella y a otros estudiantes de la escuela. Emily había notado que el hombre nunca se acercaba directamente, pero su presencia constante la había hecho sentir incómoda y vigilada. La carta también revelaba que Emily había mencionado sus preocupaciones a Ashley, su amiga de intercambio, quien aparentemente había minimizado la situación sugiriendo que Emily estaba siendo paranoica. Sin embargo, Emily había comenzado a documentar los avistamientos del automóvil verde, anotando fechas, horas y ubicaciones específicas donde había visto el vehículo. Más revelador aún, Emily había escrito que el día anterior a su desaparición, había recibido una llamada telefónica de alguien que afirmaba ser el hermano de Ashley, invitándola a una reunión informal en el parque municipal. La persona que llamó había demostrado conocimiento específico sobre Emily y su familia que la había convencido de la legitimidad de la invitación. Jennifer leyó y releyó la carta, comprendiendo gradualmente que su hija había estado en peligro durante semanas antes de su desaparición, y que había intentado documentar sus preocupaciones de una manera que los adultos en su vida no habían logrado detectar. La revelación de que Emily había estado consciente del peligro, pero había sido víctima del engaño de su secuestrador, añadía una dimensión particularmente dolorosa a la tragedia. La importancia de este descubrimiento no se perdió en Jennifer. Inmediatamente comprendió que la carta de Emily contenía información que podría ser crucial para reabrir la investigación del caso. Las descripciones específicas del automóvil y su conductor, combinadas con las fechas y ubicaciones documentadas, proporcionaban evidencia que no había estado disponible para los investigadores originales. Jennifer contactó inmediatamente al Departamento de Policía de Cedar Falls, solicitando hablar con el detective a cargo de casos fríos. Se enteró de que el departamento había expandido significativamente su unidad de casos fríos durante la década anterior, incorporando nuevas tecnologías forenses y métodos investigativos que no habían estado disponibles en 1987. El detective James Patterson, un investigador de 38 años especializado en casos fríos, había asumido la revisión del caso de los gemelos Johnson como parte de su carga de trabajo regular. Patterson tenía experiencia en la aplicación de técnicas forenses modernas a casos antiguos, y había logrado resolver varios casos que habían permanecido estancados durante décadas. Cuando Jennifer presentó la carta de Emily a Patterson, el detective inmediatamente reconoció su importancia potencial. La descripción del automóvil verde coincidía perfectamente con los testimonios de testigos de 1987, pero los detalles adicionales proporcionados por Emily podrían permitir una identificación más precisa del vehículo y su propietario. Patterson también notó que la metodología descrita por Emily en su carta sugería que el secuestrador había estado siguiendo un patrón de acecho que se extendía durante varias semanas. Este comportamiento de acecho prolongado era consistente con el perfil psicológico de David Richardson que había sido desarrollado por el FBI durante la investigación original. La revelación de que Emily había estado documentando los avistamientos del automóvil verde proporcionó a Patterson una nueva dirección para la investigación. Solicitó acceso a todos los archivos originales del caso, incluyendo las listas de propietarios de automóviles verdes que habían sido compiladas en 1987, con la intención de aplicar técnicas de investigación modernas a información que había sido procesada con métodos más limitados décadas antes. Patterson también decidió contactar al detective retirado Michael Thompson para beneficiarse de su conocimiento institucional del caso. Thompson, ahora de 67 años, conservaba recuerdos detallados de la investigación original y pudo proporcionar contexto adicional sobre varios aspectos del caso que no habían sido completamente documentados en los archivos oficiales. La reunión entre Patterson, Thompson y Jennifer Johnson marcó el comienzo formal de la reapertura de la investigación del caso de los gemelos desaparecidos. Patterson explicó que las técnicas forenses disponibles en 2014 eran significativamente más avanzadas que las que habían estado disponibles en 1987, particularmente en áreas como análisis de ADN, bases de datos criminales digitalizadas
y tecnologías de seguimiento de vehículos. Una de las ventajas más significativas de la investigación moderna era el acceso a bases de datos nacionales que permitían el cruce de información entre múltiples jurisdicciones de manera casi instantánea. En 1987, la comunicación entre departamentos de policía de diferentes estados había sido un proceso lento y a menudo incompleto que había limitado la capacidad de los investigadores para identificar patrones criminales que cruzaban fronteras estatales. Patterson comenzó su investigación renovada enfocándose en la lista original de propietarios de automóviles verdes de 1987. Utilizando bases de datos modernas, pudo rastrear el paradero actual de la mayoría de los vehículos y sus propietarios, eliminando sistemáticamente a aquellos que claramente no tenían conexión con el caso. Sin embargo, uno de los nombres en la lista original seguía siendo problemático: David Richardson. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda durante los años posteriores a 1987, Richardson parecía haber desaparecido completamente del sistema de registros oficiales. No había registros de empleo, solicitudes de licencias de conducir renovadas, declaraciones de impuestos, o cualquier otra documentación que normalmente permitía rastrear el paradero de un individuo. La ausencia total de registros oficiales de Richardson después de 1987 era en sí misma sospechosa. Patterson comprendía que mantener una existencia completamente fuera del sistema de registros oficiales requería planificación deliberada y conocimiento especializado, o alternativamente, que Richardson hubiera fallecido en algún momento durante los años transcurridos. Patterson decidió expandir su búsqueda para incluir registros de defunción, arrestos bajo nombres falsos, y cualquier actividad criminal que pudiera estar conectada con el modus operandi conocido de Richardson. También solicitó asistencia del FBI para acceder a bases de datos federales que no estaban disponibles para investigadores locales. Mientras Patterson trabajaba en rastrear a Richardson utilizando métodos modernos, Jennifer Johnson había comenzado su propia investigación paralela. Utilizando recursos de Internet que no habían existido durante la investigación original, había comenzado a buscar información sobre casos similares que hubieran ocurrido en otras partes del país durante las décadas transcurridas. Jennifer descubrió que varios casos de adolescentes desaparecidos en el Medio Oeste durante los años 1990 y 2000 compartían características similares con la desaparición de Emily Eisen. En al menos 3 casos, testigos habían reportado automóviles verdes en las inmediaciones donde los jóvenes habían sido vistos por última vez, y los métodos utilizados para atraer a las víctimas mostraban similitudes con las técnicas empleadas en Cedar Falls. Esta información sugería la posibilidad de que Richardson, si efectivamente había sido responsable de la desaparición de los gemelos Johnson, había continuado sus actividades criminales durante las décadas posteriores. La implicación era profundamente perturbadora. Mientras la investigación original se había estancado, Richardson podría haber continuado victimizando a jóvenes inocentes en otras comunidades. Patterson y Jennifer comenzaron a colaborar en la compilación de información sobre estos casos relacionados, esperando identificar patrones que pudieran conducir a pistas sobre el paradero actual de Richardson. Lo que ninguno de ellos anticipaba era que su investigación renovada estaba a punto de revelar que David Richardson no solo había permanecido activo durante los años transcurridos, sino que había estado operando mucho más cerca de Cedar Falls de lo que cualquiera había imaginado. La investigación renovada del caso de Emily Eisen Johnson había generado un momentum que no se había experimentado desde los primeros meses después de su desaparición en 1987. El detective James Patterson había establecido un centro de operaciones dedicado específicamente al caso, utilizando tecnologías forenses que representaban décadas de avances científicos desde la investigación original. Una de las primeras aplicaciones de tecnología moderna al caso involucró el análisis de ADN de evidencia que había sido recolectada en 1987, pero que no había podido ser procesada adecuadamente con las técnicas disponibles en esa época. Las bicicletas de Emily Eisen, que habían sido conservadas como evidencia durante todos estos años, fueron sometidas a nuevos procedimientos de análisis forense. Los técnicos especializados en evidencia antigua trabajaron meticulosamente en las bicicletas, utilizando métodos de extracción de ADN que podían detectar material genético en cantidades microscópicas. En el manubrio de la bicicleta de Emily, los investigadores encontraron trazas de material genético que no pertenecía a la familia Johnson. Aunque la cantidad era mínima debido a la degradación natural durante décadas de almacenamiento, era suficiente para generar un perfil de ADN parcial. El perfil de ADN fue ingresado inmediatamente en CODIS, el Sistema Nacional de Índice de ADN, que contenía muestras de millones de individuos arrestados o condenados por delitos en todo el país. La búsqueda inicial no produjo coincidencias exactas, pero sí identificó varios perfiles que mostraban similitudes genéticas parciales, sugiriendo posibles relaciones familiares con el donante del ADN encontrado en la bicicleta. Mientras los análisis de ADN continuaban, Patterson había logrado un avance significativo en el rastreo de David Richardson. Utilizando algoritmos de búsqueda avanzados y bases de datos interconectadas,
había identificado un patrón de cambios de nombre legales que parecían estar conectados con Richardson durante los años posteriores a 1987. Los registros indicaban que un individuo que coincidía con la descripción física de Richardson había cambiado legalmente su nombre a Daniel Roberts en 1988 en el estado de Nebraska. Daniel Roberts había posteriormente obtenido una nueva licencia de conducir, número de seguro social, y había establecido un historial de crédito bajo esta nueva identidad. Patterson descubrió que Daniel Roberts había vivido en al menos 5 estados diferentes durante los años 1990, siempre en comunidades pequeñas donde podía pasar desapercibido pero que tenían poblaciones estudiantiles significativas. En cada ubicación, Roberts había trabajado en empleos que le proporcionaban acceso a información sobre familias locales, reparaciones domiciliarias, servicios de entrega y mantenimiento de propiedades. Más inquietante aún, Patterson encontró que en cada comunidad donde Roberts había residido, al menos un adolescente había desaparecido en circunstancias que mostraban similitudes con el caso de Cedar Falls. Los métodos utilizados para atraer a las víctimas eran consistentemente sofisticados, involucrando engaños telefónicos o encuentros aparentemente casuales que habían ganado la confianza de jóvenes vulnerables. En 1994, mientras Roberts vivía en Madison, Wisconsin, una estudiante universitaria de 19 años había desaparecido después de recibir una llamada telefónica de alguien que afirmaba ser un representante de una agencia de modelaje interesada en contratarla. La joven nunca había expresado interés en el modelaje, pero la persona que llamó había demostrado conocimiento específico sobre su apariencia y actividades que la había convencido de asistir a una supuesta audición. En Burlington, Vermont, donde Roberts había residido entre 1996 y 1998, un adolescente de 16 años había desaparecido después de ser contactado por alguien que afirmaba representar a una universidad que estaba reclutando jugadores de básquetbol talentosos. El joven era efectivamente un atleta destacado, y la oferta había parecido legítima porque incluía detalles específicos sobre su rendimiento deportivo que solo alguien que lo había estado observando podría haber conocido. Patterson comenzó a coordinar con los departamentos de policía en estas comunidades para comparar evidencia y métodos utilizados. Lo que emergió fue un patrón claro de un depredador que había perfeccionado sus técnicas durante décadas, adaptándose a nuevas tecnologías y cambiando ubicaciones lo suficientemente frecuente para evitar la detección por parte de las autoridades locales. Jennifer Johnson, mientras tanto, había decidido tomar medidas más directas. Utilizando la información proporcionada por Patterson sobre las ubicaciones donde Daniel Roberts había vivido, había comenzado a viajar personalmente a estas comunidades para hablar con familias de víctimas y recopilar información adicional que podría no haber sido compartida con las autoridades oficiales. Su primer viaje la llevó a Madison, Wisconsin, donde se reunió con la familia de la estudiante universitaria que había desaparecido en 1994. Los padres de la joven conservaban recuerdos detallados del caso y pudieron proporcionar información sobre el automóvil que había sido visto cerca del campus universitario durante los días anteriores a la desaparición de su hija. La descripción del vehículo coincidía sorprendentemente con las características del automóvil verde de Richardson, aunque había sido pintado de azul oscuro para 1994. Los padres también recordaban que el día de la desaparición de su hija, habían encontrado evidencia de que alguien había estado observando su casa desde un automóvil estacionado en la calle durante varios días consecutivos. En Burlington, Vermont, Jennifer se reunió con los padres del atleta adolescente que había desaparecido en 1997. Esta familia había conservado grabaciones de las llamadas telefónicas que su hijo había recibido del supuesto reclutador universitario. Aunque las grabaciones tenían más de 17 años, la calidad era suficiente para permitir análisis de voz que podrían ser comparados con grabaciones conocidas de Richardson si éstas pudieran ser localizadas. Los padres en Vermont también proporcionaron información crucial sobre el comportamiento del sospechoso en los días previos a la desaparición. Habían notado un automóvil desconocido en el vecindario durante aproximadamente 2 semanas antes del incidente, y el conductor había sido visto aparentemente tomando fotografías de casas y residentes del área. Mientras Jennifer continuaba su investigación personal, Patterson había logrado un avance significativo en el rastreo de Daniel Roberts. Los registros financieros indicaban que Roberts había comprado una propiedad rural en Minnesota en 2001, utilizando efectivo y una empresa de fachada que complicaba el rastreo de la transacción. La propiedad, ubicada en un área remota del condado rural, consistía en 40 acres de tierra boscosa con una casa pequeña y varios edificios auxiliares. Patterson solicitó asistencia de las autoridades de Minnesota para realizar vigilancia de la propiedad. Las imágenes satelitales mostraban que la propiedad había sido modificada significativamente desde 2001, con la adición de varios edificios nuevos y lo que parecía ser un sistema de cercado extensivo que rodeaba gran parte del terreno. La investigación de los registros locales en Minnesota reveló que Roberts había mantenido un perfil extremadamente bajo durante su residencia en la propiedad rural. Había tenido interacciones mínimas con vecinos,
había realizado todas sus compras en efectivo, y había evitado cualquier actividad que requiriera documentación oficial o contacto con autoridades locales. Sin embargo, los registros también mostraron que Roberts había continuado sus actividades criminales incluso después de establecerse en la propiedad rural. Entre 2002 y 2010, al menos 4 adolescentes habían desaparecido en un radio de 150 millas alrededor de la propiedad de Roberts. En cada caso, las víctimas habían sido contactadas inicialmente a través de métodos que mostraban el mismo nivel de sofisticación y planificación que había caracterizado los casos anteriores. Patterson y Jennifer se reunieron regularmente para compartir información y coordinar sus esfuerzos investigativos. Durante una de estas reuniones en febrero de 2015, Jennifer mencionó que había notado un patrón en las fechas de las desapariciones que Roberts parecía haber causado. Muchas de las desapariciones habían ocurrido cerca de fechas significativas: el aniversario de la desaparición de Emily y Ethan, cumpleaños de las víctimas anteriores, y otras fechas que parecían tener significado personal para el perpetrador. Esta observación llevó a Patterson a desarrollar una teoría sobre la psicología de Roberts. El patrón sugería que Roberts no solo era un depredador serial, sino que también sufría de compulsiones psicológicas que lo obligaban a revivir y conmemorar sus crímenes anteriores a través de la comisión de nuevos delitos en fechas específicas. El análisis psicológico también sugería que Roberts probablemente conservaba recuerdos físicos o evidencia de sus crímenes anteriores. Los perfiles de criminales similares indicaban que individuos con su tipo de patología frecuentemente mantenían trofeos de sus víctimas como una forma de revivir las experiencias criminales. En marzo de 2015, Patterson finalmente había recopilado suficiente evidencia circunstancial para justificar una orden de registro para la propiedad rural de Roberts en Minnesota. La solicitud de orden de registro incluía el análisis de ADN de la bicicleta de Emily, los patrones de desapariciones en múltiples estados, y la evidencia de cambio de identidad que conectaba a Richardson con Roberts. Mientras esperaba la aprobación judicial para la orden de registro, Patterson recibió una llamada que cambiaría fundamentalmente la dirección de la investigación. El laboratorio forense que había estado analizando el ADN de las bicicletas había encontrado una coincidencia parcial en códices. El perfil de ADN no coincidía directamente con Richardson, pero mostraba marcadores genéticos que sugerían una relación familiar cercana. La coincidencia era con un individuo llamado Robert Richardson que había sido arrestado por delitos menores en Iowa en 2013. Los registros indicaban que Robert Richardson era hermano de David Richardson, información que nunca había emergido durante la investigación original de 1987. Patterson inmediatamente comenzó a investigar a Robert Richardson, preguntándose si había estado involucrado en los crímenes de su hermano o si podría proporcionar información sobre el paradero actual de David. Lo que descubrió sugería que la red criminal era más extensa y había estado operando durante más tiempo de lo que cualquiera había imaginado. Los hermanos Richardson aparentemente habían estado colaborando en actividades criminales durante décadas, y la propiedad rural en Minnesota era solo una de varias ubicaciones que habían utilizado para sus operaciones. La revelación de que David Richardson no había estado operando solo transformó completamente la comprensión del caso, sugiriendo que Emily y Ethan Johnson habían sido víctimas de una red criminal organizada que había estado victimizando a jóvenes durante décadas mientras permanecía completamente oculta de las autoridades. La madrugada del 15 de abril de 2015 marcó el comienzo de la operación más grande en la historia del caso de Emily y Ethan Johnson. Un convoy de vehículos policiales y equipos forenses se dirigía silenciosamente hacia la propiedad rural de 40 acres donde Daniel Roberts, anteriormente conocido como David Richardson, había establecido su base de operaciones durante más de una década. El detective James Patterson había coordinado meticulosamente cada aspecto de la operación con las autoridades de Minnesota. La orden de registro, aprobada finalmente después de semanas de procedimientos legales, autorizaba una búsqueda exhaustiva de toda la propiedad, incluyendo el uso de tecnología de radar de penetración terrestre para detectar cualquier alteración del suelo que pudiera indicar sitios de entierro. Los equipos especializados incluían investigadores forenses, especialistas en búsqueda de restos humanos, técnicos en análisis de ADN, y psicólogos forenses que podrían ayudar a interpretar cualquier evidencia relacionada con el comportamiento del sospechoso. Jennifer Johnson había solicitado permiso para estar presente durante la operación, pero las autoridades habían determinado que su presencia podría comprometer la integridad de la investigación. La propiedad rural presentaba un aspecto que inmediatamente alertó a los investigadores sobre la naturaleza sistemática de las actividades que habían tenido lugar allí. El terreno había sido modificado extensivamente desde la compra original en 2001, con la construcción de múltiples edificios que no tenían propósitos residenciales o agrícolas evidentes. Un sistema de cercado de alta seguridad rodeaba el perímetro de la propiedad, y cámaras de vigilancia habían sido instaladas en ubicaciones estratégicas. Los investigadores se dividieron en equipos especializados, cada uno responsable de aspectos específicos de la búsqueda. El primer equipo se concentró en la residencia principal,
una modesta casa de una planta que Roberts había ampliado durante su residencia. El segundo equipo examinó los edificios auxiliares, incluyendo un granero convertido y varias estructuras más pequeñas cuyo propósito no era inmediatamente aparente. El tercer equipo, equipado con radar de penetración terrestre y otros instrumentos de detección, comenzó un análisis sistemático del terreno circundante, buscando indicaciones de alteraciones del suelo que pudieran sugerir sitios de entierro o áreas donde evidencia pudiera haber sido ocultada. Dentro de la residencia principal, los investigadores encontraron evidencia que confirmaba inmediatamente que Roberts había estado involucrado en actividades criminales durante décadas. Una habitación que había sido convertida en oficina contenía archivos meticulosamente organizados con información personal sobre cientos de individuos, principalmente adolescentes y jóvenes adultos de comunidades a través del Medio Oeste. Los archivos incluían fotografías, direcciones residenciales, horarios escolares y laborales, información sobre rutinas familiares, y notas detalladas sobre los intereses y vulnerabilidades de cada individuo. La organización sugería que Roberts había estado desarrollando y manteniendo un sistema de seguimiento que le permitía identificar víctimas potenciales y planificar aproximaciones durante periodos prolongados. Más perturbador aún, los investigadores encontraron evidencia de que Roberts había estado utilizando tecnología moderna para expandir sus capacidades de vigilancia. Equipos de computadora contenían software de monitoreo de redes sociales que le permitía rastrear las actividades en línea de individuos específicos, y dispositivos de escucha habían sido utilizados para interceptar comunicaciones telefónicas en las comunidades donde había operado. En uno de los edificios auxiliares, los investigadores hicieron un descubrimiento que confirmó los peores temores sobre el alcance de las actividades criminales de Roberts. El edificio había sido convertido en una instalación de detención improvisada, con múltiples habitaciones que habían sido modificadas para prevenir escape y aislar sonidos del exterior. La evidencia forense en estas habitaciones incluía material genético de múltiples individuos, confirmando que al menos una docena de víctimas habían estado retenidas en la propiedad durante los años de operación de Roberts. El análisis preliminar del ADN sugería que las víctimas incluían tanto los casos conocidos que habían sido conectados con Roberts como varios casos adicionales que no habían sido previamente asociados con él. El equipo de radar de penetración terrestre había identificado múltiples anomalías en el terreno que sugerían la presencia de restos humanos enterrados en diferentes ubicaciones a través de la propiedad. Los patrones de entierro indicaban que Roberts había utilizado el terreno como un cementerio clandestino durante más de una década, enterrando evidencia y víctimas de manera sistemática. Mientras los equipos forenses trabajaban en la excavación de los sitios identificados por el radar, otros investigadores continuaron examinando la evidencia documental encontrada en la residencia. Los archivos de Roberts revelaron que había mantenido registros detallados de todas sus actividades criminales, incluyendo fechas, métodos utilizados, e información personal sobre cada víctima. Los registros confirmaron que Emily y Ethan Johnson habían sido sus primeras víctimas en Iowa, pero también revelaron que Roberts había comenzado su carrera criminal varios años antes en otros estados, inicialmente con delitos menores que habían escalado gradualmente a secuestros y asesinatos. El patrón mostraba una evolución criminal que había durado más de 3 décadas. Particularmente revelador era un diario personal que Roberts había mantenido, documentando no solo los aspectos logísticos de sus crímenes sino también sus motivaciones psicológicas y la satisfacción que derivaba de cada caso. El diario proporcionaba insights sobre la mentalidad de un depredador serial que había operado con impunidad durante décadas. La entrada del diario correspondiente al 15 de junio de 1987 confirmó los detalles de cómo Roberts había traído a Emily y Ethan al parque municipal de Cedar Falls. Había estado observando a la familia Johnson durante semanas, aprovechando su trabajo de mantenimiento de telecomunicaciones para acceder a información sobre sus rutinas y relaciones. Roberts había utilizado técnicas de ingeniería social para obtener información sobre Ashley, la amiga de intercambio de Emily, y había llamado a Emily haciéndose pasar por un familiar de Ashley para organizar la cita falsa en el parque. El plan había sido ejecutado con precisión militar, incluyendo rutas de escape predeterminadas y métodos para transportar a las víctimas sin ser detectado. El diario también revelaba que Roberts no había actuado completamente solo. Su hermano Robert Richardson había estado involucrado en varios aspectos de las operaciones, particularmente en la disposición de evidencia y en el establecimiento de coartadas. La colaboración familiar había permitido que la red criminal operara con un nivel de sofisticación que había frustrado los esfuerzos investigativos durante décadas. A medida que la excavación de los sitios de entierro progresaba, los investigadores comenzaron a recuperar restos humanos que confirmaban el alcance masivo de las actividades criminales de Roberts. Los restos incluían víctimas de diferentes edades y de múltiples estados, sugiriendo que la propiedad rural había servido como el centro de operaciones para una red de secuestros que se había extendido a través de gran parte del medio oeste estadounidense. El análisis forense de los restos reveló que Roberts había utilizado métodos consistentes para eliminar evidencia,
incluyendo el uso de sustancias químicas para acelerar la descomposición y técnicas de entierro que complicaban la detección. Sin embargo, los avances en tecnología forense permitieron la recuperación de material genético suficiente para identificar a la mayoría de las víctimas. Entre los restos recuperados, los investigadores identificaron artículos personales que pertenecían a Emily y Eason Johnson. Los objetos incluían joyas que Jennifer Johnson pudo confirmar inmediatamente como pertenecientes a sus hijos, proporcionando la confirmación definitiva de que los gemelos habían sido llevados a la propiedad rural después de su secuestro en Cedar Falls. La evidencia también reveló que Roberts había conservado artículos personales de todas sus víctimas como trofeos, manteniendo una colección macabra que documentaba décadas de actividad criminal. Los artículos estaban organizados meticulosamente, con cada víctima representada por múltiples objetos que Roberts aparentemente utilizaba para revivir las experiencias de sus crímenes. Mientras los investigadores continuaban procesando la evidencia masiva encontrada en la propiedad, se hizo evidente que Roberts había estado preparándose para expandir sus operaciones significativamente. Los documentos encontrados en su oficina incluían planes para establecer propiedades adicionales en otros estados, y había estado desarrollando métodos más sofisticados para identificar y atraer víctimas potenciales. La magnitud de la operación criminal descubierta en la propiedad rural superó todas las expectativas de los investigadores. Lo que había comenzado como la investigación de la desaparición de 2 adolescentes en una pequeña ciudad de Iowa se había transformado en la exposición de una de las redes de secuestro serial más extensas en la historia criminal estadounidense. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia recopilada en la propiedad, Daniel Roberts permanecía ausente. Los investigadores no habían encontrado al perpetrador en la propiedad, y no había indicaciones de su paradero actual. La búsqueda de Roberts se había convertido en una prioridad nacional, pero su capacidad demostrada para evitar detección durante décadas sugería que localizar y arrestar al fugitivo sería un desafío formidable. Lo que los investigadores no sabían era que Roberts había estado monitoreando la investigación renovada del caso de los gemelos Johnson desde sus primeras etapas, y había implementado planes de contingencia que le permitirían desaparecer una vez más si su ubicación fuera descubierta. La confrontación final entre Roberts y las fuerzas del orden estaba aún por llegar, y prometía revelar secretos adicionales que cambiarían para siempre la comprensión del caso. 5 meses después del descubrimiento de la propiedad rural de Minnesota, la búsqueda nacional de Daniel Roberts había llegado a su conclusión dramática en un lugar que nadie había anticipado, a menos de 10 millas de Cedar Falls, Iowa, donde todo había comenzado 28 años antes. Roberts había regresado a la escena de sus primeros crímenes, impulsado por compulsiones psicológicas que los perfiladores criminales habían predicho pero que las autoridades habían subestimado. El detective James Patterson recibió la llamada a las 5 de la mañana del 22 de septiembre. Un propietario rural había reportado la presencia de un hombre que había estado viviendo en una cabaña abandonada en su propiedad durante aproximadamente 2 semanas. El propietario había notado humo saliendo de la chimenea de la cabaña, que había estado vacía durante años, y había decidido investigar cuando encontró un automóvil oculto bajo una lona en un granero cercano. La descripción del intruso coincidía con la de Roberts, y el automóvil oculto era un sedán verde que había sido repintado múltiples veces pero que aún mostraba rastros del color metálico original. Patterson coordinó inmediatamente una respuesta táctica, pero cuando los equipos llegaron a la cabaña, encontraron que Roberts se había rendido sin resistencia, como si hubiera estado esperando su captura inevitable. Roberts, ahora de 62 años, presentaba la apariencia de un hombre que había estado viviendo bajo estrés extremo durante meses. Su cabello había encanecido completamente, había perdido peso significativo, y mostraba signos de deterioro mental que sugerían que la presión de décadas de vida criminal finalmente había pasado factura. Durante su arresto, Roberts pareció experimentar una sensación de alivio, como si la carga de mantener su libertad hubiérase vuelto insoportable. El interrogatorio de Roberts reveló la extensión completa de sus actividades criminales y proporcionó respuestas a preguntas que habían permanecido sin resolver durante décadas. Roberts confirmó que había sido responsable de la desaparición de Emily y Eason Johnson, así como de al menos 17 otros casos en 8 estados diferentes. Su confesión incluía detalles que solo el perpetrador podría haber conocido, eliminando cualquier duda sobre su culpabilidad. La descripción que Roberts proporcionó de los eventos del 15 de junio de 1987 confirmó las teorías que los investigadores habían desarrollado durante la investigación renovada. Roberts había estado observando a la familia Johnson durante semanas, esperando una oportunidad para aislar a los gemelos de sus padres y otros adultos protectores. Roberts reveló que había utilizado su acceso a los sistemas de telecomunicaciones para interceptar comunicaciones familiares y aprender sobre las rutinas y relaciones de los Johnson. Había identificado a Ashley como una vulnerabilidad potencial en el círculo social de Emily y había desarrollado un plan para explotar esa conexión.
La llamada telefónica que Emily había recibido la noche anterior a su desaparición había sido realizada por Roberts utilizando información que había obtenido a través de su vigilancia prolongada. Roberts había estudiado las voces y patrones de habla de la comunidad local lo suficiente para crear una imitación convincente de un familiar de Ashley, proporcionando detalles específicos que habían persuadido a Emily de la legitimidad de la invitación. Roberts también confirmó que su hermano Robert Richardson había estado involucrado en múltiples aspectos de las operaciones criminales, incluyendo la disposición de evidencia y el establecimiento de coartadas. La colaboración familiar había sido crucial para mantener la red criminal operativa durante décadas sin detección. La confesión de Roberts proporcionó cierre a las familias de múltiples víctimas que habían estado buscando respuestas durante años. Sin embargo, también reveló la extensión perturbadora de sus actividades criminales, confirmando que había victimizado a muchos más jóvenes de los que las autoridades habían identificado previamente. Roberts explicó que había desarrollado su metodología criminal gradualmente, comenzando con delitos menores en la década de 1970 y escalando progresivamente a secuestros y asesinatos. Había estudiado técnicas de evasión policial, había aprendido a explotar las limitaciones de comunicación entre jurisdicciones diferentes, y había desarrollado identidades falsas que le permitían operar en múltiples estados sin detección. La operación en la propiedad rural de Minnesota había sido solo una de varias bases que Roberts había establecido durante su carrera criminal. Había mantenido propiedades en al menos 4 estados diferentes, cada una equipada con instalaciones para detener víctimas y eliminar evidencia. La sofisticación de sus operaciones sugería que había estado planeando expandir significativamente sus actividades antes de su captura. Jennifer Johnson fue informada de la captura y confesión de Roberts en una reunión privada con Patterson y otros investigadores. Después de casi 3 décadas de incertidumbre, finalmente había obtenido respuestas definitivas sobre el destino de Emily Eason. Aunque las respuestas confirmaron sus peores temores, también proporcionaron el cierre que había estado buscando durante la mayor parte de su vida adulta. Jennifer utilizó la información proporcionada por Roberts para localizar los restos de sus hijos en la propiedad rural de Minnesota. Los restos fueron recuperados y devueltos a Cedar Falls, donde Jennifer pudo finalmente proporcionar a Emily Eason el entierro digno que había merecido durante décadas. El funeral de Emily Eason Johnson se convirtió en un evento comunitario que atrajo a cientos de residentes de Cedar Falls, muchos de los cuales habían participado en las búsquedas originales en 1987. La ceremonia proporcionó una oportunidad para que la comunidad procesara colectivamente la tragedia y honrara la memoria de los gemelos que habían sido perdidos prematuramente. Robert Richardson, el hermano cómplice de Roberts, fue arrestado separadamente y también confesó su participación en múltiples aspectos de las operaciones criminales. Su cooperación con las autoridades proporcionó información adicional que ayudó a resolver varios casos relacionados, pero también reveló que la red criminal había sido aún más extensa de lo que inicialmente se había comprendido. El proceso legal contra Daniel Roberts progresó rápidamente debido a su confesión completa y la evidencia abrumadora recopilada durante la investigación. Roberts fue condenado por múltiples cargos de asesinato en primer grado y secuestro, recibiendo múltiples sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su sentencia, Roberts expresó lo que parecía ser remordimiento genuino por sus acciones, aunque los psicólogos forenses cuestionaron la sinceridad de estas expresiones. Roberts afirmó que había querido confesar durante años, pero que había estado demasiado aterrorizado por las consecuencias para tomar esa decisión hasta que su captura se había vuelto inevitable. Jennifer Johnson asistió a todas las audiencias del proceso legal, observando al hombre que había destruido su familia y robado el futuro de sus hijos. Aunque la justicia legal había sido servida, Jennifer comprendía que ninguna sentencia podría restaurar lo que había perdido o compensar las décadas de angustia que había experimentado. En los meses siguientes a la resolución del caso, Jennifer estableció una fundación memorial en honor de Emily Eason Johnson, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y a mejorar los recursos disponibles para investigaciones de casos fríos. La fundación utilizó la atención mediática generada por el caso para recaudar fondos y concienciar sobre los desafíos enfrentados por familias en situaciones similares. El detective Patterson continuó trabajando en casos fríos, aplicando las lecciones aprendidas durante la investigación de los gemelos Johnson a otros casos no resueltos. Su experiencia con el caso había demostrado la importancia de preservar evidencia durante décadas y la valor de aplicar nuevas tecnologías a investigaciones antiguas. La resolución del caso también proporcionó cierre a las familias de otras víctimas de Roberts en múltiples estados. Muchas de estas familias habían estado buscando respuestas durante años, y la confesión completa de Roberts permitió que múltiples casos fríos fueran oficialmente cerrados. Para Jennifer Johnson, la resolución del caso marcó el final de una búsqueda que había definido su vida durante 28 años. Aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido con Emily Eason, finalmente había obtenido las respuestas que había estado buscando y había visto que se hiciera justicia por los crímenes cometidos contra su familia.
En una tranquila ceremonia privada, Jennifer visitó las tumbas de Emily y Ethan en el cementerio de Cedar Falls, llevando flores frescas y pasando tiempo en silenciosa contemplación. Por primera vez en décadas, pudo visitar a sus hijos sin la carga de preguntas sin respuesta que habían perseguido cada momento de su vida desde 1987. La historia de Emily y Ethan Johnson había llegado finalmente a su conclusión, proporcionando justicia para las víctimas y cierre para una madre que nunca había abandonado la esperanza de encontrar la verdad. Aunque la tragedia nunca podría ser deshecha, la persistencia de Jennifer y la dedicación de los investigadores habían asegurado que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus acciones y que la memoria de los gemelos fuera honrada apropiadamente.